Una vez más vamos a hablar sobre emprendedores, sobre gente que quiere crear cosas nuevas, gente que quiere crear nuevas empresas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante, sobre todo en países anglosajones. Tiene que ver con lo que se llama el brain fitness, una práctica que quizás en el mundo hispanohablante no nos resulte tan cercana y familiar, pero tiene que ver con el entrenamiento del cerebro. De la misma manera que el organismo, que el cuerpo, necesita hacer actividad física para de esa manera también vivir una vida más saludable y retrasar el envejecimiento, bueno, las áreas cognitivas del cerebro también requieren de trabajo y de entrenamiento para mantener, si uno quiere, una juventud cerebral. Por eso es que hoy contamos y hemos invitado a dos emprendedores españoles. Ellos están en Madrid. Uno de ellos es José Ignacio Bescós y Javier Sánchez. Ambos son los creadores de un nuevo club de Brain Fitness, un club de Brain Fitness que han fundado en España y que naturalmente pretende crecer muy fuerte, que se trata precisamente de este tipo de tareas, ejercitar el cerebro. El proyecto se llama Uno Brain y por eso les queremos dar la bienvenida y muchas gracias por estar con América Directo. Gracias a ti, Jorge, y gracias a tu audiencia. Muy bien, aclaramos que estamos en vivo y en directo, que se puede seguir esta emisión a través de Infobae América, america.infobae.com. Para comenzar, José Ignacio, nos gustaría que nos cuentes cómo es que nació el proyecto de Uno Brain. Bueno, Javier y yo tenemos ya un historial, ¿no? Como emprendedores de Internet en España. Empezamos pues ya casi cuando no había nada. Estamos hablando de finales de los 90. Nos hemos cruzado en la trayectoria profesional en varios puntos y tenemos ganas de hacer algo juntos. Al mismo tiempo, los dos somos aficionados a la neurociencia. No somos, es decir, no tenemos un background médico, pero sí es verdad que nos hemos mantenido muy al tanto de los avances en la neurociencia en los últimos, sobre todo en los últimos 10-15 años, ¿no? Que son bastante impresionantes. Entonces, a partir de ahí, lo que sí detectábamos era que empezaba algo que había estado un poco secuestrado, entre comillas, en laboratorios universitarios y demás, en ambientes clínicos, empezaba a llegar o tenía la posibilidad de llegar al común de los mortales, ¿no? Mm. Y sí, dime. Sí, perdona, José Ignacio, quisiera preguntarle también a Javier Sánchez, bueno, ¿en qué momento particularmente surge la idea y cómo llega el concepto de Brain Fitness a España para que esto finalmente se plasme en un proyecto digital? Bueno, muchas gracias por tenernos aquí. No sé si hay un momento concreto. Yo creo que es una mezcla de distintas circunstancias. Por un lado, notar que a pesar de que uno todavía quiere mantenerse joven, pues ya no es el que era hace unos cuantos años, ni en memoria, ni en atención, ni en velocidad de procesamiento de la información. Por otro lado, cosas que te cuentan o familiares directos que ves que, bueno, pues que son mayores. Me estoy refiriendo a padres, a abuelos. Por otro lado, uno es padre y tiene hijos y también está viendo cuál es el proceso de desarrollo cognitivo de sus hijos, lo que aprenden en la escuela, pero por otro lado, que es puro córtex, pero por otro lado, pues ves que falta algo en la formación de las personas, que es aprender a cómo funciona tu propio cuerpo y tu propio cerebro y a darle posibilidades a la gente para que el que quiera música, que desarrolle música, el que quiera arte, que desarrolle arte, y el que quiera matemáticas, que desarrolle matemáticas. Y al final, esto mezclado con los últimos avances en neurociencias que uno va leyendo, digamos que te da el empuje suficiente como para decir, vamos a embarcarnos en un proyecto bonito, vamos a crear un club de gente que esté preocupada por poner su cerebro en forma, vamos a intentar mejorar en general las capacidades de la gente, porque al final se traducirá en un beneficio para la sociedad. Desde un ejecutivo que
le funciona mejor la cabeza, tiene menos estrés y tiene más capacidad de creatividad y toma mejores decisiones, y eso se transforma al final en beneficios para la sociedad, hasta un niño al que le permitimos crecer desde cualquier ángulo sin necesariamente tenerle siempre encarrilado en una doctrina y en una enseñanza, digamos, que no ha variado en los últimos años. Y al final eso es lo que te hace coger con ánimo cada mañana y decir, vamos a tener esta misión de divulgación de que ya sabemos todos que el cuerpo es importante y hay muchos gimnasios físicos donde la gente trata su cuerpo. ¿Por qué no empezar a tratar y a cuidar su cerebro con los últimos avances que ha habido en los últimos años y que han desmitificado que el cerebro sea como el bíceps, que a partir de los 18 años pues ya es una cosa que va en claro declive y todo esto? No. El cerebro es plástico, el cerebro se pueden regenerar neuronas, se pueden conectar distintas zonas entre sí, podemos tener mucho más afilados nuestras capacidades cognitivas, se puede cuidar, podemos crear una reserva cognitiva que mañana nos enfrente mejor a los efectos de enfermedades tremendas, neurodegenerativas. Bueno, pues todo esto al final es lo que te lleva a decir, pues vamos a montar una aventura y vamos a invitar a todo el que quiera unirse a este club a construir con nosotros. José Ignacio o Javier, a ver, este proyecto me gustaría que también nos hablen un poco de la apuesta económica. Digo, ustedes están en España, en las últimas horas hemos visto imágenes, bueno, de las protestas de ya más de 5 millones de personas sin empleo. Sin embargo, ustedes en medio de una crisis dramática han decidido crear y apostar por una nueva empresa. ¿Cómo se conjuga en un momento tan complicado querer crear una empresa y, naturalmente, esto va a implicar la creación de empleo? Bueno, eso precisamente yo creo que es algo a lo que en fin, el público latinoamericano será sensible. Y sin ponerme demasiado romántico, lo cierto es que es el momento del que el que sea capaz de tomar riesgos, sea capaz de montar un proyecto empresarial en el peor de los momentos para una España que está sufriendo, que pasa por su peor momento económico en el último medio siglo, pues ese es el momento para que el que pueda arrime un poquito el hombro, como decimos por aquí, y ayude un pelín a salir un poco del agujero en el que estamos metidos, ¿no? En fin, ya el que haya pasado por una situación de estas sabe que es muy fácil que cale el desaliento, y además eso es pues algo que se retroalimenta y vienen los medios, y una de las cosas que también te ayuda el leer sobre neurociencia es que hay ciclos mentales casi que se retroalimentan y acabas cayendo en un agujero tú mismo que vas agrandando tú mismo, ¿no? Ni Javier ni yo somos así, ni en general el que tiene mentalidad emprendedora es así. Al final eres optimista por naturaleza, crees que el destino está en tus manos y tratas de eso, de trasladar un poco esa fuerza y esa fuerza de la voluntad a todo lo que te rodea. En ese sentido, en términos económicos, somos, creo, externalidades positivas. El empresario en general es externalidad positiva andante, ¿no? Y eso supone un deber ciudadano. Y, en fin, eso sin sonar excesivamente excesivamente riguroso en lo moral, lo cierto es que, bueno, estos son los momentos en los que uno tiene que estar a la altura de sus deberes, ¿no? Está claro. Vamos a hablar un poquito ahora de Uno Brain, que de alguna manera se está sosteniendo, este nuevo proyecto que ustedes han emprendido, en 4 pilares, ¿no? Uno tiene que ver con la gimnasia cerebral, el otro tiene que ver con el control del estrés, el ejercicio físico y la nutrición. Es decir, no solamente estamos hablando de hacer ejercicios mentales, sino también de otros aspectos que ayudan a una mejor salud de la mente y del cerebro, como es la meditación, el yoga, distintas actividades, como también lo es el ejercicio físico, los ejercicios aeróbicos, y por último, el punto de vista vinculado con la nutrición, ¿no? También un fenómeno
mundial donde cada vez observamos más interés por parte de la gente por comer cada vez más, más sano. Javier y José Ignacio, ¿cómo han planificado, cómo se han asesorado para construir este cóctel de elementos que crean UnoBrain? Bueno, en primer lugar, como decía antes, esto es un club de gente entusiasta del cerebro que quiere poner su cerebro en forma y esto es un trabajo, es un work in progress, es un trabajo que irán saliendo probablemente más patas que las 4 que hay ahora. Pero hemos empezado por estas 4 por una razón muy sencilla y es porque en estas 4 en concreto hemos encontrado estudios y evidencias científicas de que cuidar estos 4 aspectos está demostrado que es bueno para el cerebro. Por lo tanto, hemos querido compilar distintas investigaciones que se estaban haciendo en distintos terrenos y los hemos querido poner todos bien peinaditos y todos juntos, ¿vale? Entonces, en el futuro no descartamos que pueda haber otros. De hecho, estamos estudiando y estamos viendo la validez científica para poder ampliar, pero parece, fuera de la ciencia, apelando más al sentido común, parece claro que si tenemos nuestro cerebro activo y le estamos entrenando y esforzando cada día en atención, en memoria, en velocidad de procesamiento de la información, en lenguaje, en funciones ejecutivas, etcétera, si somos capaces de controlar el estrés que tiene efectos devastadores a nivel cerebral y que está en la punta de muchas de las enfermedades físicas, si somos capaces de nutrirnos de una manera que no descuide las necesidades del cerebro, que a pesar de que pesa el 2% del cuerpo, consume el 20% de la energía, y lo hacemos de una forma equilibrada, y lo hacemos de una forma que normalmente además el cuerpo agradece, y si finalmente somos capaces de hacer un ejercicio cardiocerebral que nos ponga en el punto óptimo donde se van a generar después de ese ejercicio o durante ese ejercicio las sustancias que son buenas para el cerebro y lo vamos a oxigenar correctamente, parece de sentido común que si hacemos estas 4 cosas, la salud de nuestro cerebro va a mejorar. José Ignacio, vamos a contarle a la gente también que mientras estamos emitiendo esto en directo nos están llegando preguntas a través de América Directo, ¿no? Una de ellas nos la envía María Pérez, que trabaja como telefonista. Ella es de la República Oriental del Uruguay y la pregunta que les traslada es, bueno, ¿cómo utilizar mi cerebro para tener más energía, ¿no? Y sentirme que puedo lograr más en la vida? Esa pregunta es la pregunta del millón. Para mí y para cualquiera. O sea, yo sí puedo decir cuál es mi sensación de por dónde empezar, ¿vale? Eso sí que es un work in progress, la respuesta a esa pregunta. Y antes de responder, lo que sí querría decir es que en lo que yo pueda responder o lo que pueda responder Javier, están respondiendo por nuestra boca el equipo que tenemos detrás. Es decir, que más allá de emprendedores y entusiastas por la neurociencia, lo que hemos armado es un equipo bastante sólido de gente, ¿no? Pues tenemos nutricionistas, neuropsicólogas, expertos en ciencias del deporte. Es decir, que esto está armado con solidez y muy arrimaditos a universidades locales, ¿no? Departamentos de neuropsicología de universidades locales. Más, en fin, más nuestras propias capacidades de absorción, ¿no? Con lo cual, en fin, no es un emprendedor el que responde, sino, espero que no hacerlo torpemente, es el equipo que tenemos detrás, ¿no? Y en cuanto a ganar energía y al final es a ser mejor, que es uno de los objetivos de lo que decimos nosotros, de poner el cerebro en forma. Hay ámbitos de estilo de vida donde claramente se puede actuar, ¿no? Pues en el caso de María, que es telefonista, pues es un tipo de trabajo que efectivamente no me extraña que cause ese tipo de preguntas, ¿no? Porque es un tipo de trabajo sedentario, al mismo tiempo es un tipo de trabajo pues estresante. Es decir, ya no quiero pensar la clase de estrés que debe sufrir al día. Entonces, de las 4 patas que cubre UnoBrain, yo le diría que claramente prestar atención tanto al ejercicio físico como al control del estrés, ¿vale? La falta de ejercicio físico
y un estrés excesivo lo que produce es, no voy a decir daños porque suena demasiado alarmista, pero lo cierto es que a largo plazo produce mermas en las estructuras cerebrales. Así como hay otros ámbitos donde lo que se producen son una merma en las conexiones neuronales, todo lo que tiene que ver con ejercicio físico y con estrés, al final lo que está haciendo es matar neuronas además de áreas sensibles. En el caso del estrés, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque digamos, el órgano cerebral que controla el estrés es precisamente el órgano cerebral que modula el aprendizaje y es el hipocampo, por ejemplo. Entonces, siempre se habla de los efectos del estrés físicos, que somos pero todos conscientes, pero los efectos cerebrales son casi más serios, ¿no? Porque comprometen la capacidad cognitiva. Entonces, y además, pues un hipocampo más pequeño hace que se controle peor a largo plazo el propio estrés, que se caiga en un ciclo que al final lleva precisamente al pensamiento negativo y demás. Con lo cual, María, procura controlar el estrés. Bien. Sobre todo controla el estrés, ¿vale? Y ahí hay herramientas. En Unobrain hay una que combina técnicas de meditación con técnicas de biofeedback con cascos de electroencefalografía, que posiblemente sea un poquito laborioso explicar, pero bueno, yo sugiero, empieza entrando en Unobrain, que no es mal hábito, y desde ahí muévete. Pero vamos, sea con este tipo de herramientas o con otro tipo de herramientas, a María y a todos los demás, yo de todo lo que he leído en todos estos meses, digamos que lo que más me asusta es precisamente el efecto del estrés. Javier, nos llega también una pregunta, esta es una pregunta de Argentina, Maximiliano Gómez se llama la persona, y él hace alusión a que él trabaja en horario nocturno, dice que empieza a trabajar a las 11 de la noche, trabaja prácticamente hasta las 7 de la mañana, y él pregunta una inquietud que varias veces ha planteado, sobre todo la gente que trabaja por la noche. O sea, ¿hay riesgos para el cerebro, para la actividad cerebral, cuando uno invierte el ciclo de sueño? Gracias, Maximiliano. No existe un riesgo en sí por invertir. Es verdad que existe una serie de biorritmos naturales, ¿vale? que nos permiten dormir mejor por la noche cuando no hay luz y nos permiten estar más despiertos durante el día. No es que haya un riesgo en sí en hacer la inversión. Lo que es importante es la calidad del sueño. Hemos hablado hemos hablado mucho y hemos oído seguramente en muchos medios de comunicación que dormir 8 horas diarias es lo óptimo. Bueno, no es tanto dormir 8 o 7 o 6, puesto que cada cuerpo necesita y cada cerebro necesita un tiempo óptimo, sino que la calidad de ese sueño durante 6, 7 u 8 horas sea el correcto. Se están haciendo unos estudios muy prometedores y existen ya dispositivos incluso que son capaces de medir con los movimientos que realizamos en el cuerpo durante la noche, porque no hacemos los mismos movimientos durante todos los ciclos distintos de la noche. En la fase REM hacemos unos movimientos distintos a cuando estamos profundamente dormidos. Hay unos estudios, digo, muy prometedores que lo que están midiendo a través de distintos aparatos y de nuestros movimientos es la calidad del sueño. Cuántas veces nos despertamos durante la noche, que son ciclos donde estamos muy arriba, cuántas veces profundizamos abajo, etcétera, etcétera. Y que incluso dan un paso más y lo que permiten es despertarnos en un intervalo de tiempo de 20 minutos que evitan despertarnos cuando estamos abajo en el ciclo y nos despiertan cuando estamos muy arriba, prácticamente conscientes. Eso es realmente lo importante. Yo diría que claramente el control del estrés va a ser muy beneficioso porque en general nos va a permitir dormir mucho mejor y no estar dándole vueltas tanto a la cabeza y luego, por supuesto, el tema de que la calidad de tu sueño sea bueno. Hay mucha investigación al respecto, en Internet se pueden leer muchas cosas y nosotros estamos preparando y estamos elaborando una quinta pata, una quinta sección que es precisamente UnoRest, que sería esa parte que va a atacar el tema del sueño. No lo tenemos preparado todavía, lo estamos confeccionando, pero realmente resulta... José Ignacio o Javier, ustedes habrán oído o habrán leído acerca de Nicholas Carr, este autor que hace un par de años
escribió un libro que se titulaba Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestros cerebros?, ¿no? Y era un libro muy polémico, donde incluso el premio Nobel Mario Vargas Llosa llegó a escribir un artículo en el que mencionaba como que Internet finalmente podía estar dañando los cerebros de los seres humanos. No sé si conocen el caso particular y si han leído este libro, pero ustedes como emprendedores de Internet que están hablando precisamente de estimular el cerebro, de mantener la juventud mental, están, entiendo yo, en las antípodas de este pensamiento. Sí, yo eso es algo que no hemos contrastado Javier y yo, o sea que estará bien que conteste detrás de mí, pero es verdad, es decir, al final lo que el riesgo, si quieres, de Internet es una sobreestimulación, ¿no? Es el hecho de que acabemos, es verdad, es decir, tiene sus contrapartidas. Y ahora que se habla mucho de la sobreestimulación infantil, de los déficits de atención y demás, hiperactividad y déficit de atención, que parece un mal endémico en nuestros días, ¿no? Y al final está muy ligado a la sobreestimulación, pues es verdad que Internet mal utilizada puede provocar una sobreestimulación, pero esa es la oportunidad que da el medio. Y al mismo tiempo que da esa oportunidad, lo que da son oportunidades tremendas precisamente de mejorar tu condición cerebral. Con lo cual, en fin, este tipo de alarmismo, bueno, cada vez que hay un avance tecnológico, también decían, ¿no? Decían que cuando salió el coche que por encima de 100 km por hora explotaría la cabeza, ¿no? Bueno, pues estudios médicos al respecto. Siempre lo hemos visto muchas veces y al final pues hay un primer tirón y hay, pues efectivamente, y hay casos de adicción y hay historias. Yo no creo, es al revés. O sea, no creo que nos esté haciendo más tontos, que al final ese es el argumento. Yo creo que somos bastante más listos colectivamente que las generaciones que nos han precedido. Es decir, el llevar una buena parte, un repositorio del saber universal en el bolsillo del pantalón, es un avance gigantesco del que yo creo que solo nos daremos cuenta pasado el tiempo. Cuando uno recuerda, sobre todo los que estamos en torno a los 40 años, cuando éramos niños leíamos revistas de historietas, de cómics, ¿no? Y había muchas que traían unos cursos para retener la memoria, para poder memorizar números de manera casi, o fórmulas de manera casi mágica. ¿Qué podemos decir, digamos, respecto de aquellas publicaciones en las que se ofrecían ese tipo de ejercicios, incluso cursos para mejorar las técnicas de memorización, a lo que hoy tenemos como UnoBrain y como otros proyectos que también están, sobre todo en inglés, están disponibles hoy en la web? Javier, te piso la respuesta, solo para que no sea una alternancia monótona. Pero es interesante. Son perfectamente respetables. Es decir, habrá de todo como cursos, pero los cursos que recurren a la mnemotecnia, ¿vale? Porque al fin y al cabo de eso se trata, son perfectamente respetables. Ahora bien, están trabajando funciones que no trabaja UnoBrain. Es decir, al final es un poco el viejo paradigma de que tus funciones de base son las que te han tocado en la lotería genética, ¿no? Es decir, tienes una cierta capacidad de memorística y a partir de esa capacidad desarrollas técnicas, digamos, atajos que te permiten retener mejor con la capacidad que tienes. UnoBrain no se basa en eso. UnoBrain se basa en los últimos 25 años de neurociencia, que lo que vienen a decir es que, como decía Javier, que el cerebro es plástico, es decir, que las capacidades de base pueden mejorarse. Es como poniendo un símil deportivo. Esos cursos trabajarían el movimiento en el saque, ¿vale? Para que pudieras sacar de manera más potente. UnoBrain trabajaría el músculo que te permite tener más fuerza en cualquier circunstancia. No sé si más o menos queda claro. Está bien. A ver, Javier, también aquí tenemos más preguntas que nos están entrando. Mientras estamos hablando, estoy viendo cómo van cayendo nuevas preguntas, ¿no? Nos pregunta un estudiante de Perú que se llama Wilmer Jimmy,
una pregunta que acaba de enviar hace 2 minutos. ¿Existe algún riesgo si uno está en la computadora solo para divertirse, sobre todo en niños pequeños? ¿Pueden dejar de desarrollar capacidades fundamentales? Bueno, como decía antes José Ignacio, yo creo que depende fundamentalmente de la manera de utilizar el medio. Hemos oído también hasta la saciedad que la televisión atontaba y que era un mal medio, y ha habido mucha publicidad acerca de esto. Y yo creo que es como todo, es decir, depende, es decir, no es lo mismo ver 10 horas al día la televisión, ¿vale? Que probablemente tenga una merma en varios sentidos, no solo cognitiva, porque estás simplemente recibiendo y no estás estimulando mucho más, y encima físicamente no creo que sea muy saludable, etcétera, etcétera, que utilizar la televisión como un medio magnífico para enterarse de noticias o ver eventos deportivos o lo que fuera, y utilizarla de una manera mucho más normal, a lo mejor 1 o 2 horas al día. Entonces, yo lo que creo es que una persona joven que esté muchas horas en el ordenador, pues a lo mejor está desarrollando tremendamente un determinado tipo de habilidades, pero a lo mejor pues las sociales no las está desarrollando, o se está encerrando a sí mismo y no es capaz de comunicarse con sus padres, o sus padres y él están empezando a generar una distancia demasiado grande y creando una barrera de comunicación, puesto que los mayores no entienden lo que hace el niño, y el niño tiene un mundo bueno, pues que es impenetrable a los adultos, porque no son personas avezadas y acostumbradas a Internet. Yo creo que todo en exceso puede ser perjudicial, y por lo tanto lo que yo haría sería intentar estar mucho más cerca del mundo en el que está metido ese niño, y fundamentalmente pues también para saber qué es lo que está haciendo, con quién está hablando, con quién se está comunicando. Ahora Internet tiene tantas herramientas que yo creo que lejos de crear una merma en el cerebro, pues probablemente lo que esté haciendo es desarrollar un montón de capacidades que a lo mejor antes era más difícil desarrollar, porque tenemos una ventana que abre al mundo. Pero es un caso tan específico que yo creo que es difícil, no me atrevo a generalizar. Creo que habría que verlo caso a caso. Independientemente de que nuestros televidentes de América Directo puedan entrar y descubrir unobrain.com, varias de las preguntas que están ingresando tienen que ver con estudiantes, ¿no? La típica pregunta del estudiante, del rincón del vago, como aquella famosa web que tenía todas las soluciones, es, bueno, ¿cómo lograr, digamos, retener más información en menos tiempo dedicado al estudio? Y esto, más que una fórmula mágica, la pregunta concreta es, ¿qué tipo de ejercicios se sugieren desde UnoBrain para una persona que, por ejemplo, quiere mejorar sus capacidades de retención, ya sea de memoria o de incorporación de conocimientos? Bueno, siempre se piensa en memoria, pero tiene tanto que ver la memoria como la atención, ¿vale? El problema de los estudiantes, sobre todo a una edad envidiable, para los que ya la dejamos atrás hace mucho tiempo, es de atención, es la capacidad de focalización en la información, no la capacidad retentiva. Pero ambos, es decir, hay ambos ejercicios de capacidades de base. Hay estrategias, sobre todo los ejercicios memorísticos son ejercicios de desarrollo de estrategias, y vuelvo a decir, no entro en la mnemotecnia, que también son estrategias, pero digamos de alto nivel, pasado la formación de características, de capacidades base. En memoria son, al final, uno puede retener lo que puede retener, pero sí es verdad que puede agrupar de manera distinta lo que retiene, ¿no? Y hay un agrupamiento inconsciente de elementos. Y esa capacidad son las que desarrollan el tipo de ejercicios que encontrarán en UnoBrain. Y en cuanto a atención, es más peleagudo, ¿vale? Es más peleagudo y es más complicado. Bien. Me gustaría, ya para terminar, un par de preguntas más. Una de ellas tiene que ver con el proyecto en sí, UnoBrain. Es decir, hicieron una ronda de capital, buscaron capitales, es una inversión propia. Si se puede contar también cuánto dinero han invertido para poner en marcha este proyecto. ¿Qué, Javier? ¿Te atreves o no? Bueno, estamos en una fase en la que básicamente
nosotros estamos poniendo nuestro capital y tenemos o creemos que tenemos suficiente como para que este producto que hemos lanzado y este concepto de club del que hablaba al principio sea viable durante unos meses razonables. Ojalá nos vaya medianamente bien, de manera que podamos seguir adelante con nuestra labor de evangelización y con nuestra labor de divulgación de lo que es el cerebro, y más adelante iremos viendo si tenemos necesidades de capital pues para crecer más rápido de lo que lo podríamos hacer con nuestro propio capital. Pero actualmente lo que estamos haciendo es poner nuestro, como dicen los americanos, ¿no? Poner nuestro dinero donde ponemos nuestra boca. Y por lo tanto es un esfuerzo importante, personal, y lo estamos haciendo con bastante orgullo, porque como tú decías, no es el momento más idóneo económicamente, pero todos los puestos de trabajo que podamos crear pues nos hacen sentir bien y levantarnos por la mañana y luchar por este ideal que tenemos, y es el de que la gente tenga un cerebro y una salud cerebral mejor que antes. Bien. Como este es un espacio que, si bien lo hemos tocado por el lado un poco también de la salud, de lo saludable, de la salud de la mente, etcétera, no deja de ser un espacio de América Directo dedicado a los emprendedores. Por eso los quisimos entrevistar y también conocer. El proyecto ya puesto en marcha, en algún momento tiene que empezar a rendir sus frutos. Y esto... los frutos quiere decir la empresa tiene que empezar a ganar dinero. ¿Cuáles son los planes, digamos, de cara al futuro de cómo se rentabiliza un proyecto de estas características? En este proyecto somos conscientes de que somos pioneros, lo cual tiene su lado bueno y su lado malo. Como dicen siempre, los pioneros los reconoces porque son los que tienen la espalda llena de flechas, ¿no? Bueno, esperemos que no nos aseten demasiado antes de sacar esta historia adelante. Y la parte buena es que el grado de incertidumbre es alto. Es decir, estamos, no diría yo creando una necesidad, pero es una necesidad que está por, digamos que el público está todavía por descubrir los beneficios de prestarle un poquito de atención al entrenamiento cerebral, ¿vale? Que existen, que están probados, que es verdad lo que decías al principio, en el mundo anglosajón es algo que no, iba a decir está calando, no ha calado ya. Posiblemente porque pues eso, sean digitalmente más competentes, tengan los baby boomers sean bueno, pues hayan llegado ya a una edad en la que son particularmente sensibles a esta necesidad y demás. Pero lo que nos estamos encontrando es que surgen oportunidades, ¿vale? Surgen oportunidades en el momento en el que ponemos nosotros herramientas encima de la mesa, la gente le encuentra utilidades. En principio este es un producto para la población general y tiene vocación online, y el modelo económico es un modelo de suscripción. Cosa que en España es además complicado, porque, en fin, por razones... La gente no quiere pagar nada, lo quiere todo gratis. Exacto, ¿vale? Entonces, pues hacerles conscientes del valor y de que este hombre es una empresa joven y que aquí pues todos los empleados tienen que dar de comer a sus hijos y esas cosas, pues es complicado. Ahora, además de eso están surgiendo otras historias, es decir, pues hay grupos particulares. Antes hablaba, pues las fibromiálgicas españolas, por ejemplo, se muestran muy interesadas en este tipo de producto y ya tienen, digamos, la necesidad creada. Familiares de enfermos de Alzheimer, por ejemplo, es decir, se nos van aproximando. La educación atencional, por ejemplo, tiene una derivada en la educación infantil, ¿vale? Tiene una, como decía Javier antes, tiene una derivada también, por ejemplo, pues eso, en la mejora de productividad empresarial, ¿vale? De ejecutivos. Entonces van surgiendo oportunidades que sinceramente no sabemos si se van a materializar o no, pero los indicios son bastante prometedores. Entonces esperamos complementar este modelo de suscripciones con posiblemente el desarrollo de servicios muy dirigidos a colectivos específicos. Yo digo, para concluir y aportar algún dato adicional a partir del trabajo también de investigación sobre Brain Fitness, en los próximos días, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, una neurocientífica, que es la doctora Paula Talal, que ha creado un software que se llama Fast Forward,
es un software precisamente que estimula las capacidades cognitivas de niños que tienen dificultades en el aprendizaje, recibe el premio al mejor invento del año del Salón de la Fama de Nueva Jersey. Es decir, es evidente que hay un interés por estos temas, es evidente que hay un interés por, así como tuvimos un boom durante muchos años de mejorar, digamos, la actividad física para vivir una vida más saludable, para mantenernos jóvenes, evidentemente es hora ahora también de ocuparnos de la mente, ¿no? Javier Sánchez y José Ignacio Bescós, les queremos agradecer muchísimo este contacto y nos gustaría, finalmente, siempre se lo pedimos a los emprendedores, digamos que cada uno nos dé 3 claves para tomar la decisión en un momento de dejar un trabajo donde uno cobra un salario, donde puede ser un funcionario, puede ser una persona que trabaja en una empresa y decide largarse a la aventura de crear su propio proyecto. Javier. Pues a ver, para todos los emprendedores o personas que sienten que tienen algo dentro y que quieren crear algo con sus propias manos, yo les diría lo siguiente. Una, solo se vive una vez y merece la pena intentarlo. Sea cual sea tu sueño, no te conformes. Conformarse es malo en general y tener ambición pues puede ser bueno. Por lo tanto, adelante. 2, hay que echarle mucha pasión, porque efectivamente el calor de un salario fijo y de estar en una gran empresa, en un edificio estupendo, pues construye una barrera para la gente, pero si no tiene pasión y tiene suficiente valor, yo creo que el salto a crear una empresa es bastante más sencillo. Y además no hay que ser rico para crear una empresa. Es decir, lo que hay que hacer es también ponerle un poco de cabeza. Y 3, algo que repiten mucho más José Ignacio que yo, no es una frase nuestra, pero es algo que siempre tenemos muy en mente. Cuando crees algo, intenta tener dinero después de haber fracasado. Es decir, que todos aquellos que quieran montar una startup, que sean conscientes de que a lo mejor no les sale exactamente como ellos querían y tienen que pivotar y tienen que redirigir su negocio hacia algo distinto a lo que ellos tenían en mente al principio, porque el usuario, el cliente, les va a sorprender seguramente. Bueno, pues que aún después de fracasar, que sigan teniendo un poco de dinero, porque esa es la receta para poder seguir adelante y no agotar todos los recursos y que ya no haya vuelta atrás. Con todo, creemos que el fracaso es algo positivo porque te permite aprender muchísimo. Y aunque a lo mejor en países como España no está tan reconocido, siempre decimos que en el Silicon Valley la gente que ha fracasado tiene un plus, tiene un extra, porque ha aprendido de una experiencia anterior. Con lo cual, en el peor de los casos, te conviertes en una persona más completa. Y eso creo que es positivo. Bien. No sé, José Ignacio, si tú tienes tus 3 consejos para terminar. Al final no salen 3, es complicado hacer una lista de 3. No, yo, venga, le piso uno a Javier. Es verdad que solo soy una vez. La vida es corta, o sea, cuando llegas, bueno, pues, o sea, yo empecé a emprender pues en la treintena, pero solo es pasado los 40 cuando dices, bueno, voy a por mi segunda mitad y dejas lo que construyes, ¿vale? En todos los terrenos. Y a mí personalmente me hubiera matado pues estar pues haber estado en un despacho durante 40 años, que me hubieran dado el proverbial reloj de oro en la jubilación y no haber dejado nada, ¿vale? Yo ya he dejado cosas y en el caso de UnoBrain, pues yo espero que salga bien y espero que esta historia crezca y espero tener presencia importante en Latinoamérica, pero si no es así, nadie nos quitará, Javier, a mí, haber montado de verdad el primer club de Brain Fitness online del mundo, que lo decimos y es así, y es el primero. Pues bueno, y otros seguirán si a nosotros no nos sale, pero el haber dicho, mira, yo empecé esta historia. Eso me lo llevo yo. Cuando salga de aquí me lo llevo yo. Y eso es importante. Dicho eso, y a lo mejor es echar un último jarro de agua fría. Yo, si tuviera que dar un consejo, es, bueno, merece la pena, hay que construir. Ahora, es duro.
O sea, quiero decir, que no piense nadie que esto de emprender es un camino de rosas. Hay que tener una gran tolerancia al riesgo, muy gran tolerancia al riesgo, porque hay que ser racional y hay que pensar que una buena parte de este tipo de proyectos fracasa por su propia naturaleza. Hay que tener una grandísima tolerancia a la frustración, porque estos son proyectos pequeños con muy pocos recursos y con grandes grados de incertidumbre. Y es eso, hay que pensárselo muy bien. Hay que pensarse sin no sentirse atraído por las historias de éxito, que al final es casi la cola buena de la curva de Gauss, ¿vale? Entre medias y sobre todo al otro lado hay mucho fracaso. Y hay que ser capaces de tolerar el fracaso, de levantarse e intentarlo otra vez. Y eso no es para todo el mundo. Ahora, si alguien hace examen de conciencia y cree que puede ser emprendedor, que no se muera sin haberlo probado. Que esto es pecado. Muy bien. José Ignacio Bescós, Javier Sánchez, fundadores de UnoBrain. Muchas gracias por el contacto con América Directo y a nuestros usuarios los invitamos a seguirnos en america.infobae.com o a través de Twitter en @infobaeamerica. Muchas gracias, nos encontramos en breve. Gracias al objetivo de sus hijos, lo que aprenden en la escuela, pero por otro lado, que es puro córtex, pero por otro lado, pues ves que falta algo en la formación de las personas, que es aprender a cómo funciona tu propio cuerpo y tu propio cerebro y a darle posibilidades a la gente para que el que quiera música, que desarrolle música, el que quiera arte, que desarrolle arte y el que quiera matemáticas, que desarrolle matemáticas. Y al final, esto mezclado con los últimos avances en neurociencias que uno va leyendo, digamos que te da el empuje suficiente como para decir, vamos a embarcarnos en un proyecto bonito, vamos a crear un club de gente que esté preocupada por poner su cerebro en forma, vamos a intentar mejorar en general las capacidades de la gente, porque al final se traducirá en un beneficio para la sociedad. Desde un ejecutivo que le funciona mejor la cabeza, tiene menos estrés y tiene más capacidad de creatividad y toma mejores decisiones, y eso se transforma al final en beneficios para la sociedad, hasta un niño al que le permitimos crecer desde cualquier ángulo sin necesariamente tenerle siempre encarrilado en una doctrina y en una enseñanza, digamos, que no ha variado en los últimos años. Y al final eso es lo que te hace coger con ánimo cada mañana y decir, vamos a tener esta misión de divulgación de que ya sabemos todos que el cuerpo es importante y hay muchos gimnasios físicos donde la gente trata su cuerpo. ¿Por qué no? Una vez más vamos a hablar sobre emprendedores, sobre gente que quiere crear cosas nuevas, gente que quiere crear nuevas empresas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante, sobre todo en países anglosajones. Tiene que ver con lo que se llama el brain fitness, una práctica que quizás en el mundo hispanohablante no nos resulte tan cercana y familiar, pero tiene que ver con el entrenamiento del cerebro. De la misma manera que el organismo, que el cuerpo, necesita hacer actividad física para de esa manera también vivir una vida más saludable y retrasar el envejecimiento, bueno, las áreas cognitivas del cerebro también requieren de trabajo y de entrenamiento para mantener, si uno quiere, una juventud cerebral. Por eso es que hoy contamos y hemos invitado a dos emprendedores españoles. Ellos están en Madrid. Uno de ellos es José Ignacio Bescós y Javier Sánchez. Ambos son los creadores de un nuevo club de Brain Fitness, un club de Brain Fitness que han fundado en España y que naturalmente pretende crecer muy fuerte, que se trata precisamente de este tipo de tareas, ejercitar el cerebro. El proyecto se llama UnoBrain y por eso les queremos dar la bienvenida y muchas gracias por estar con América Directo. Gracias a ti, Jorge, y gracias a tu audiencia. Muy bien, aclaramos que estamos en vivo y en directo, que se puede seguir esta emisión a través de Infobae América, america.infobae.com. Para comenzar, José Ignacio, nos gustaría que nos cuentes cómo es que nació el proyecto de UnoBrain. Bueno, Javier y yo tenemos ya un historial, ¿no? Como emprendedores de Internet en España. Empezamos pues ya
casi cuando no había nada. Estamos hablando de finales de los 90. Nos hemos cruzado en la trayectoria profesional en varios puntos y tenemos ganas de hacer algo juntos. Al mismo tiempo, los dos somos aficionados a la neurociencia. No somos, es decir, no tenemos un background médico, pero sí es verdad que nos hemos mantenido muy al tanto de los avances en la neurociencia en los últimos, sobre todo en los últimos 10-15 años, ¿no? Que son bastante impresionantes. Entonces, a partir de ahí... Empezar a tratar y a cuidar su cerebro con los últimos avances que ha habido en los últimos años y que han desmitificado que el cerebro sea como el bíceps, que a partir de los 18 años pues ya es una cosa que va en claro declive y todo esto. No, el cerebro es plástico, el cerebro se pueden regenerar neuronas, se pueden conectar distintas zonas entre sí, podemos tener mucho más afilados nuestras capacidades cognitivas, se puede cuidar, podemos crear una reserva cognitiva que mañana nos enfrente mejor a los efectos de enfermedades tremendas, neurodegenerativas. Bueno, pues todo esto al final es lo que te lleva a decir, pues vamos a montar una aventura y vamos a invitar a todo el que quiera unirse a este club a construir con nosotros. José Ignacio o Javier, a ver, este proyecto me gustaría que también nos hablen un poco de la apuesta económica. Digo, ustedes están en España, en las últimas horas hemos visto imágenes, bueno, de las protestas de ya más de 5 millones de personas sin empleo. Sin embargo, ustedes en medio de una crisis dramática han decidido crear y apostar por una nueva empresa. ¿Cómo se conjuga en un momento tan complicado querer crear una empresa y, naturalmente, esto va a implicar la creación de empleo? Lo que sí detectábamos era que empezaba algo que había estado un poco secuestrado, entre comillas, en laboratorios universitarios y demás, en ambientes clínicos, empezaba a llegar o tenía la posibilidad de llegar al común de los mortales, ¿no? Y sí, dime. Sí, perdona, José Ignacio, quisiera preguntarle también a Javier Sánchez, bueno, ¿en qué momento particularmente surge la idea y cómo llega el concepto de Brain Fitness a España para que esto finalmente se plasme en un proyecto digital? Bueno, muchas gracias por tenernos aquí. No sé si hay un momento concreto. Yo creo que es una mezcla de distintas circunstancias. Por un lado, notar que a pesar de que uno todavía quiere mantenerse joven, pues ya no es el que era hace unos cuantos años, ni en memoria, ni en atención, ni en velocidad de procesamiento de la información. Por otro lado, cosas que te cuentan o familiares directos que ves que, bueno, pues que son mayores, me estoy refiriendo a padres, a abuelos. Por otro lado, uno es padre y tiene hijos y también está viendo cuál es el proceso de desarrollo cognitivo